venir a esta bonita ciudad, donde creo que en una vida anterior yo viví. Me da gusto saludar a mis amigos del HUP, me dio gusto escuchar la plática de mi maestro. Bueno, entonces no se vayan por favor, porque la plática es un complemento clínico de lo que en forma magistral nos habló el doctor Esquivel. Les voy a dar un panorama histórico en el cual vamos a interconectar lactancia materna con alergia a la proteína de la leche de vaca. Ya nos habían dicho que Hipócrates describió urticaria por la ingesta de leche de vaca. Desde el año 2000, desde el año 2005 se reportó en Alemania una anafilaxis por leche de vaca. El doctor Talbot en 1918, que me gustó que hayan mencionado la epidemia de la gripe española, que no fue española, se inició en un cuartel de los Estados Unidos, acuérdense que estaban en guerra. Él describió a una madre que cada vez que ingería leche o chocolate, su niño presentaba eczema. Para 1929-1930, el doctor Donnelly, en experimentos muy elegantes, demostró que la leche materna no es inocua para la presentación de las alergias. Los antígenos del huevo entero pasaban al niño y esto lo demostró por las pruebas de Praunitz y Kussner que estaban en boga en aquel tiempo. El doctor Grulli tomó una casuística de 20,000 niños en Estados Unidos y él demostró en una relación 7:1 que la leche materna es protectora para la presentación de eczema. Pero en ese tiempo nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque las fórmulas industrializadas existen desde el año 1867 y las mujeres americanas estaban utilizando fórmulas industrializadas. Ya desde los años 80 se puede contar con estudios de laboratorio en los cuales se demuestra que un antígeno que no tiene la leche materna, que es la beta-lactoglobulina, la leche de vaca tiene un antígeno lactoglobulina que no tiene la leche materna y esta pasa al niño y sensibiliza al niño. Concluyendo, la leche materna es parcialmente protectora para esta alergia. Esto ya lo acabamos de ver. Hay paso de isotipos de inmunoglobulinas antiinfecciosas y contra los antipéptidos alergenos, sobre todo la IgA. Hay paso también de leucocitos CD8 supresores y sobre todo, como vimos en la plática anterior, ayuda a los factores de maduración de la mucosa intestinal, pero contiene antígenos alimentarios que son sensibilizantes. Desde que se comenzó a estudiar el fenómeno de la alergia a la leche materna, se han dado estas cifras, más o menos el 2-3% de la población tienen esta alergia. Sin embargo, este año acaba de aparecer en la revista europea de los alergólogos. Se estudiaron en forma muy estricta 12,049 niños, de los cuales únicamente 55 resultaron con este tipo de alergia. Esto a través del famoso estándar de oro, que es el reto a doble ciego placebo controlado. Entonces, si nos ponemos muy estrictos, a lo mejor estamos abusando en estar haciendo estos diagnósticos.
¿qué es lo que me ha funcionado a mí? Me pidieron que hablara de mi experiencia. Miren, el doctor Hill en Melbourne hizo un estudio de 12 años en el cual le dio seguimiento a únicamente 100 niños. Estos niños comprobó que sí fueran alérgicos a la leche de vaca por un reto abierto. Los síntomas que él encontró y los pone en primer lugar son síntomas gastrointestinales. Es el mayor número. Luego le siguen los síntomas cutáneos y los síntomas respiratorios son menos. Hay una parte en la que a veces le ponemos poca atención, a lo mejor los pediatras sí le ponemos un poquito de más atención, es el niño que presenta irritabilidad por la proteína de la leche de vaca. En cuanto a los niños que tienen problemas para crecer, son niños que están relacionados sobre todo con el problema gastrointestinal. En el eje vertical se anota el volumen de leche que recibía el niño durante el reto, y en este eje horizontal es el tiempo. Él hizo el reto en forma muy sencilla. En el primer día y segundo día los niños iban al hospital y recibían leche de vaca entera con intervalos de 30 minutos, 10, 20, 30 y 60 mililitros, y se iban a su casa. En el segundo día recibían 120 mililitros, dosis única por la mañana, y se iban a su casa. En el tercer día les daban 300 mililitros ya en su casa, y en el cuarto día en adelante el niño podía recibir más de 240 mililitros, que es lo que un niño diariamente ingiere. Este se refiere a los síntomas cutáneos. Vean ustedes, el niño que es alérgico a esta proteína presenta casi de inmediato y con pocas cantidades, presenta urticaria. Y el eczema, la dermatitis atópica, necesita un mayor tiempo de ingesta y sobre todo un volumen mayor. Estamos hablando ya de varios días. Aquí se les chocó un paciente. Síntomas gastrointestinales. Les adelanto que el paciente que tiene síntomas gastrointestinales no es IgE dependiente. De nada sirve estar tomando estudios de tipo PRIC o IgE. Aquí vemos cómo los pacientes en un espacio que va de los 45 minutos más o menos a las 20 horas comienzan a vomitar. Los círculos son de vómito y los círculos cerrados corresponden a diarrea. La diarrea se presenta posteriormente y a volúmenes mayores. Cuando nosotros buscamos alergia en nuestros pacientes, estamos pensando generalmente en rinitis y asma, y esto no ocurre con la alergia a la proteína de la leche de vaca. Vean ustedes cómo fueron menos niños sintomáticos. Cuando se presentó únicamente rinitis, estos son estos dos cuadros, y regresamos al inicio. Estos son pacientes que presentaron síntomas respiratorios bajos, sibilancia y tos, más síntomas, como vimos al principio, cutáneos, eczema, urticaria. Entonces él dividió a su cohorte de pacientes
en 3 grupos, que es lo que me ha ayudado a estudiar a mis pacientitos. En el primer grupo tenemos aquellos pacientes que presentan únicamente síntomas cutáneos y que responden rápidamente al reto con la leche. En el segundo grupo, que es la mayoría y creo que son los que se nos escapan, son los pacientes que presentan vómito y diarrea y la reacción es intermedia, son de 45 minutos a 20 horas después. Y el tercer grupo es el grupo combinado, presentan síntomas respiratorios pero también combinados con síntomas dermatológicos o gastrointestinales. Las características principales: el grupo 1 y el grupo 3 corresponden a pacientes que son IgE dependientes, nos pueden funcionar los estudios que hacemos los alergólogos. El grupo 2 son pacientes que yo creo que se van con el gastro cuando son problemas serios. Y la dificultad para hacer el diagnóstico. Vean ustedes cómo la mayoría de los pacientes del grupo 1 y 2 fueron retados a la leche de vaca a los 10 meses. Si ellos tuvieron una eliminación de la leche de 4 meses, quiere decir que los pudieron diagnosticar más o menos a los 6 meses. Sin embargo, el grupo 3, el de síntomas mixtos, se tardaron y el reto fue posterior, 17 menos 4 fue después del año. A ver, les voy a dar un ejemplo de cada grupo. Este es Denise. Es una niña que nos llegó a los 2 años 8 meses con una historia de mamá y papá con rinitis alérgica y el hermano con dermatitis atópica. La vemos con dermatitis atópica severa y tiene un peso y una talla bajos. Las pruebas tanto de PRI como de Inmunocap salen positivas. Ella de por sí ya había suspendido la leche y el huevo, nada más quitó el trigo. Le hemos dado de todo, solamente nos ha faltado el agua del tlacote y a veces mejora y a veces recae, como son estas enfermedades. Todavía no recupera peso y talla. Ahora vemos un ejemplo del grupo número 2. Este pequeño lo acabo de ver recientemente, un niño de alguna colonia de Huamantla, está con seno materno y recibía fórmula, luego le cambiaron a soya. Sin embargo, siempre había estado con este tipo de evacuaciones y había recibido múltiples tratamientos para amibas. Le hicimos el cambio a fórmula de arroz, se dio la diarrea, pero la mamá, una jovencita, no creyó mucho y comió 2 sándwiches de queso Oaxaca y inmediatamente al día siguiente el niño recayó y estuvo con diarrea más de 3 días. Este niño es hijo de un ayudante de albañil, para que tomen en cuenta si vamos a poder recetar de esas fórmulas que cuesta 400 o 600 pesos la lata. Número 3, grupo número 3, tenemos a Tadeo. Tadeo nos acaba de llegar, tiene 2 años con 3 meses y no gana peso desde el año de edad. Tiene diarreas de repetición y ocasionalmente con sangre. Desde su inicio se le ha diagnosticado como intolerancia a la lactosa y siempre ha tomado leche deslactosada. Llega con nosotros porque ya está iniciando síntomas respiratorios y alguien le dijo, pues a lo mejor puede ser una alergia. Le hacemos el Inmunocap y sale francamente positivo. Ya le quitamos los lácteos, la leche entera, aceptó una fórmula de arroz hidrolizada, apenas lo comenzamos a ver
ya no tiene esas evacuaciones diarreicas y ya tiene mejor estado de ánimo. Ahora nos vamos a la parte más sutil que vemos los pediatras. Nos dicen, es que mi niño es hiperkinético, es irritable, no duerme bien. Esto ya se conoce desde hace tiempo. Este es un estudio que apareció ya tiene un buen tiempo del doctor Kahn en Bélgica. Él tomó un grupo de 146 niños que sus papás referían que no podían dormir bien, que eran irritables, niños menores de 5 años. Lo vio un equipo multidisciplinario. La mayoría de los pacientes, pues el problema era psicológico, de disfunción familiar, otros eran por problema físico, ¿verdad? Reflujo, otitis media. Sin embargo, 17 niños no se les encontró nada y se pensó que fueran intolerantes a la leche. Comenzaban en ese tiempo en Europa las fórmulas HA y se les dio una prueba de quitarle los lácteos y darles únicamente fórmulas HA. Les quiero insistir aquí que vean, algunos niños desde el mes casi de nacido ya presentaban problemas para dormir. El resultado fue que el niño, para conciliar el sueño, antes de la fórmula se tardaba 15 minutos y después ya nada más 10 minutos. Los despertares, de tener 5 despertares en una noche, pasó a 0 despertares. Y el tiempo total de sueño, que es un alimento, pasó de 5 horas y media a 13 horas. La comprobación en el laboratorio de polisomnografía es esta: los despertares disminuyeron y el tiempo de duración también aumentó a un promedio de 9 horas. Esto es cuando se comenzaron a utilizar las fórmulas HA, que ya tienen un buen tiempo y que son parcialmente hidrolizadas. ¿Cuándo vamos a sospechar este tipo de alergia? Muchas veces es el familiar el que viene y nos dice que él cree que es el alimento, y como el alimento único es la leche o la fórmula, él nos lo dice. Es importante ver, como ya se ha visto en las pláticas anteriores, los antecedentes familiares. Mamá, papá. A veces es un niño que tuvo un hermano mayor con problemas, ya los papás están sensibilizados a lo que son las alergias, entonces ya acuden con nosotros. Es muy importante el factor materno. Si la madre es alérgica y si recayó durante el embarazo, es muy probable que por epigenética nuestro pacientito ya comience, más si tuvo problemas asmáticos, crisis, o que sea intolerante a alimentos. Dicen que estamos abusando de las cesáreas. Bueno, los pediatras no abusamos, ¿verdad? El nacimiento por cesárea. Ya se sabe que los niños que nacen por cesárea tienen una microbiota diferente a los niños de parto ectóxico. Si el niño es prematuro o que tuvo con factores agregados. Cuando nos llega un pacientito ya mayor, va a ser de utilidad conocer si está padeciendo ya alguna de las enfermedades alérgicas. Si nuestro niño presenta una dermatitis atópica severa durante el primer año, estamos obligados a pensar en alergia a este tipo de proteína. Este es un trabajo que presentamos como póster en Nueva York en el año 91. Fue un seguimiento
fue un seguimiento de 235 niños, de los cuales 17 resultaron con problemas. Les dábamos la leche, se las quitábamos, y más o menos a los 2 años el 64% de estos 17 niños se recuperaron de este problema. La alergia a la proteína de la leche afortunadamente desaparece en un 80% de todos los niños. Lo que es interesante en este trabajo es lo que ya sabíamos: había historia de alergia en los familiares cercanos para estos 18 niños alérgicos, y se habían recibido el seno materno, pero en forma exclusiva por 4 meses. Eso les había ayudado a no desarrollar esto. El diagnóstico de esta enfermedad es fundamentalmente clínico. Sin embargo, podemos ayudarnos, en este caso, de las pruebas cutáneas por PRIC y de la IgE específica, como vieron en algunos de nuestros pacientes. Esta diapositiva es cortesía de la doctora Rosita de Pachuca. Aquí lo que les quiero decir es que puede ayudar a veces hasta niños menores de 3 meses a hacerle una sencilla prueba de PRIC. Si nuestro paciente tiene una historia sugestiva para la alergia, la prueba de PRIC con solamente 3 milímetros es suficiente. Pero si nuestro paciente, su historia no es típica para esta enfermedad, debemos esperar que sea mayor la prueba de PRIC. ¿Por qué les presento esto? Pues porque no debemos andar dando fórmulas especiales si nuestro paciente no las necesita. El tratamiento. El tratamiento, pues obviamente a la mamá le vamos a quitar la leche o los derivados, como la pacientita que les presenté. Y en el caso del bebé, le vamos a quitar la fórmula estándar que estaba recibiendo, y les vamos a dar esas fórmulas que ustedes ya conocen y que sean extensamente hidrolizadas de suero lácteo. Si nuestro paciente presenta síntomas severos gastrointestinales o de dermatitis atópica, o es neonato o es prematuro, mejor le damos una fórmula de aminoácidos. Los niños mayorcitos podemos probar con ellos las fórmulas de arroz o de soya, como vieron. Aunque los puristas no acepten en este momento los probióticos, hay estudios en los que sí se ha visto que los probióticos, Lactobacillus rhamnosus GG, pueden acelerar la resolución de este tipo de alergia. Y algo que les quiero insistir mucho en esta plática es esto. Una cosa es la leche pasteurizada y otra cosa es cuando mamá hierve la leche en casa, que es lo que hacían nuestras mamás o las abuelas de los jovencitos. Con el hervor de la leche se destruyen antígenos alergénicos, por lo menos los del suero, de la alfa-lactoalbúmina y de la beta-lactoglobulina. Esto ya se conoce más o menos desde el año 2008 y cada vez hay mayor información. Hay muchos artículos, yo he leído algunos de españoles, en el cual el niño ya está grandecito y no ha superado este tipo de alergia y lo comienzan a desensibilizar, como lo hacemos con los medicamentos.
le dan dosis crecientes de leche. Funciona con algunos, pero con otros no, y han tenido casos de shock anafiláctico, pero lo siguen probando. No me imagino a alguien que diga que no puede tomar queso de cabra. ¿Y a qué edad se supera esta enfermedad? Bueno, si nuestro paciente, su problema es mediado por IgE, le podemos estar haciendo retos a la leche cada año, pero si es IgE negativo, estos retos a la leche se los podemos hacer cada 6 meses. Pero si nuestro paciente es IgE positivo, ojo, tengan cuidado, nos puede hacer un shock anafiláctico si le hacemos el reto. Tomar en cuenta un estudio de PRID, que la pápula no sea mayor de 8 milímetros, y si le hicimos un inmunocap que sea menor de 15 kilounidades por litro. Ya hablamos del enfermo, del tratamiento, ahora vamos a la prevención. La prevención es todo lo contrario de lo que hemos dicho. Vean ustedes, aquí hay unos estudios muy famosos, muy bien llevados en Canadá, en Holanda y en Europa. La moda era desde los 80s evitar el gato, todo, ¿verdad? Y hicieron estos estudios de evitación de alergeno, fue un buen seguimiento, y lo más importante era obviamente darles seno materno, ¿sí? 6 meses, 1 año, y lo más extendido que sea posible. ¿Y qué lograron con estos estudios? Nada. Entonces ya están cambiando los paradigmas. No se había tomado en cuenta de lo que ya habló el doctor Esquivel, de la tolerancia. Ya se sabía que si nuestro paciente tiene un contacto aumentado con alergenos, sobre todo si es vía digestiva, va a aumentar la tolerancia. Y de lo que es un poquito más nuevo, pero no tan nuevo, es la ventana de tolerancia, que es después de los 3, 4, hasta los 6, 7 meses, algunos hablan hasta los 3 años de edad. Este año salió este artículo que a los niños en el Reino Unido les dan cacahuate y les va mejor a los que comen cacahuate que a los que no lo comen. Es que para ellos era un gran problema el cacahuate. Entonces, esto de la prevención, por lo menos para alimentos, ya cambió. Cuando cumplí 50 años, se me cumplió un deseo de juventud, como muchos de ustedes, los de atrás, no digo los de adelante, que siempre quise ser médico voluntario en África, y lo logré. Ahí vemos alergias respiratorias, alergias cutáneas, pero no vemos casos de alergia e intolerancia a la leche. ¿Por qué? Por lo que acabo de presentar en la diapositiva anterior: la tolerancia y la ventana de tolerancia. Bueno, de esto ya se ha dicho mucho, ¿sí? En esos países tienen una ausencia de los factores que incrementan las alergias en el mundo desarrollado. Estos pequeños pues no tienen acceso ni a las sabritas, ni a los chetos, ni al gansito. No sé si afortunadamente. Lo que sí estoy seguro
es que caminan demasiado para ir a la escuela, para ir al mandado, etc. El estrés, que dicen que es un factor del mundo desarrollado, lo puse en interrogaciones porque ellos ni son inocentes, ni son tontitos y se dan cuenta de la vida tan difícil que llevan. La contaminación por partículas de petróleo, pues no la tienen en estos pueblos, y lo que ya nos mencionaba el doctor Esquivel, tienen una microbiota diferente. Se han hecho estudios en Malawi, que es de donde yo tengo conocimiento, es mucho más diversa la microbiota comparada con los niños americanos. La helminthiasis, que ya la han mencionado aquí en 2 ocasiones, es un factor protector para las alergias. Entonces hemos estado yendo en los últimos 15 años, hemos hecho 11 visitas y, como les decía, no hemos encontrado este tipo de alergias. ¿Cuál sería nuestra hipótesis para este fenómeno? Yo creo que todo se explica por la alimentación que ellos llevan. ¿Se acuerdan los estudios anteriores que las mamás no deben de tomar leche ni derivados lácteos para que el niño no presente eczema? Bueno, pues para estas personas su fuente mayor de proteínas es la leche. Entonces se toman 2 vasos al día. La carne lo pueden comer pocas veces. Y los estudios dicen que los niños se pueden sensibilizar desde la semana número 11 del embarazo. Aquí estas pacientes, los niños reciben el seno de 6 meses a 1 año, ¿sí? Y el niño es ablactado a los 6 meses, pues con verduras, ¿verdad? El ugali es una pasta de maíz como la que nosotros tenemos para los tamales, se lo comen con la mano. Y lo importante es esto: el niño puede recibir leche de vaca entera desde los 3 o 6 meses, y volvemos a lo mismo, es leche entera hervida. Siguiente. Bueno, ellos son vegetarianos, no por opción, sino por necesidad. Y vuelvo a lo de antes. Ellos hierven la leche de 12 a 15 minutos, tienen cantidad de bacterias. La salmonela es un problemón ahí, la salmonela tifi. Entonces la tienen que hervir bien, y con lo cual ellos están formando una leche hipoalergénica, HA, como las que nosotros mandamos a nuestros pacientes a comprar a la farmacia. Conclusión: este diagnóstico debe ser oportuno y preciso, esto para iniciar el tratamiento específico y factible. Hay pacientes que no les podemos decir que compren este tipo de fórmulas. Esto durante el tiempo necesario para darle calidad de vida a su entorno y desde el principio. Respecto a la prevención de la alergia a la proteína de leche de vaca, ya estamos empezando a cambiar ciertos paradigmas. Gracias.